Vamos a continuar con nuestra orden de culto, mis hermanos. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios. Y vamos a tener ahora la exposición de la Santa Palabra de nuestro Dios. Va a correr a cargo del anciano de iglesia, Ramón Zambrano, y el título de esta prédica es Celebrando la gracia de Dios, dando gracias. Hermanos, buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y hoy con mayor gusto por ser un día tan especial en que seamos nosotros a los que nuestro Dios ha escogido para que podamos celebrar este aniversario de esta amada iglesia, el Divino Redentor. Nuestro propósito como consistorio es que celebremos la gracia de Dios dando gracias. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que me das de dirigirme a ti en esta hora, Padre. Te ruego, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que permitas que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, Señor, nos dé entendimiento, Señor, y que permita, Señor, que podamos entender y comprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Dios nuestro Señor le dio una visión a Pablo estando en la ciudad de Troa, en Asia Menor. Y viniendo un varón macedonio que le pedía a Pablo que fuera a Europa, al continente europeo, para predicar el evangelio. Y luego de un ministerio muy corto en Atenas, Pablo se dirigió a Corinto, una ciudad que era muy famosa en aquellos días por ser un agitado y próspero centro comercial y por su rampante inmoralidad. Corinto era tan inmoral que para referirse a una persona depravada o para referirse a cualquier tipo de depravación, las personas en aquellos días decían, está corintizando. Ustedes pueden imaginarse qué tipo de ciudad era esa. Todas las filosofías, todas las religiones del imperio llegaban al puerto de Corinto, generando una profunda confusión de ideas. Posiblemente en alguna noche, estando ahí Pablo en Corinto, se preguntó, ¿habrá una iglesia aquí? Y el Señor se le aparece en visión a Pablo y le dice, Pablo, no temas, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio predicando la palabra en Corinto, entre los años 50 y 51 después de Cristo. De ese modo nació la iglesia en la que Pablo enviara sus 2 cartas que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Una congregación llena de vida, pero también llena de dificultades. Ninguna iglesia del Nuevo Testamento tiene un catálogo tan variado como Corinto. Y como aclaración, quiero que sepan que no estoy haciendo una comparación entre esta iglesia y aquella. Porque la iglesia de Corinto probablemente fue la iglesia más problemática del Nuevo Testamento. Pero este pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios 1, del 1 al 9, es un pasaje que puede ser muy instructivo para ver más claramente cómo opera la gracia de Dios en un grupo de personas imperfectas y cómo podemos responder en gratitud a Dios lo que está haciendo aquí en nuestra iglesia. Pablo comienza esta carta trayendo a colación algunas de las grandes bendiciones que Dios había derramado sobre ellos como congregación,
A pesar de todos sus problemas, Pablo tenía ojos para ver la obra que el Señor estaba haciendo en medio de ellos. Y yo, mis hermanos, estoy convencido que si un creyente no es capaz de ver algo de lo que Pablo veía en la iglesia de Corinto, será casi imposible que pueda avanzar en su vida cristiana, porque poco a poco va a empezar a llenarse de suspicacia hacia los creyentes. Poco a poco comenzará a aislarse de los hermanos. Le será muy difícil involucrarse de todo corazón en la vida y ministerio de cualquier iglesia. Así que yo le pido al Señor que nos permita ver la iglesia como Pablo la veía. ¿Cuál es la evidencia de que Dios está obrando en una iglesia? A pesar de las debilidades y dificultades que seguramente vamos a encontrar en cualquier iglesia de este lado de la eternidad. Bueno, la primera evidencia que nosotros aquí podemos ver es que Dios continúa trayendo su palabra a través de los instrumentos humanos llamados y calificados para ello. Nótense en el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Oyeron eso, hermanos? Pablo era un apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y por lo tanto, él no estaba escribiendo esta carta a título personal. Él estaba escribiendo esta carta como representante del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles formaban un grupo de hombres escogidos por el Señor para revelar la voluntad a su pueblo. Son aquellos que pusieron el fundamento sobre el cual había de ser edificada la iglesia. ¿Tenemos apóstoles hoy en día? Sí, en la Biblia. Hoy en día hay muchos predicadores que no se conforman con el título de pastor. Ellos también quieren ser apóstoles. Quizás mañana sean arcángeles. Pero hoy en día no hay apóstoles como estos. La iglesia de Cristo es apostólica porque está fundamentada sobre el fundamento que dejaron en las Escrituras los apóstoles y los profetas. Efesios 2:20. De manera que es Cristo mismo el que se está comunicando con estos creyentes en Corintio por medio del apóstol Pablo. Y de esa manera el Señor está mostrando que Él no los había abandonado a pesar de todos los problemas que estaban enfrentando como congregación y que Pablo tiene que corregir más adelante en la carta. El Dios del cielo estaba atento a las cosas que estaban sucediendo en esa congregación y había decidido enviarles su palabra para darles a conocer lo que Él pensaba al respecto. Y nosotros podemos estar tan acostumbrados a que nos prediquen su palabra cada semana y a tener la palabra de Dios en la mano, que fácilmente podemos perder el enorme privilegio que es y que eso implica. Hay muchas iglesias que en el día de hoy no se está predicando la palabra de Dios, iglesias que tienen hambre de la palabra de Dios. Nosotros adoramos a un Dios personal, un Dios que nos habla a su pueblo por medio de su palabra, por medio de esos hombres a quien Él ha escogido para predicar su palabra. Dice Pablo en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Yo no conozco una mejor definición de predicación que esa. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Estoy aquí de parte de Dios, delante de Dios, exponiendo la palabra de Dios. Y mientras esa palabra está siendo expuesta desde el púlpito, es impresionante, mis hermanos, cómo el Espíritu Santo invisiblemente se está moviendo en medio de la iglesia, aplicando la palabra en los corazones de cada uno, sobre las necesidades de cada quien.
está amonestando a algunos, está consolando a otros, está animando a los desanimados, está fortaleciendo a los débiles, está corrigiendo al que se está extraviando. Cuando alguien invita a algún amigo o a un familiar por primera vez a la iglesia, casi siempre el invitado comenta: tú le hablaste al pastor de mí, tú le dijiste mis problemas al pastor. Pero no, hermanos, es el Espíritu Santo que está redarguyendo y ministrando por medio de su palabra tu corazón y el corazón de todos los hermanos aquí en la iglesia. Y dicho de paso, mis hermanos, si de casualidad hubiera alguien que por sus razones propias ha pensado cambiarse de iglesia, lo primero que nosotros tenemos que evaluar a la hora de buscar una iglesia no es su música, no es los programas que la iglesia ofrece. Lo primero que nosotros tenemos que evaluar es el esfuerzo que están haciendo sus líderes para exponer íntegramente la palabra de Dios. Porque ese es el instrumento que Dios usa para edificar a su pueblo. Dice Pablo: yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciarlos todo consejo de Dios. Hechos 20, 26. Eso es lo que nosotros debemos buscar en una iglesia, que prediquen la verdadera palabra de Dios. Gracias a Dios, en esta iglesia hay hombres que predican la palabra de Dios. La segunda evidencia en la iglesia de Corinto era su propia existencia como iglesia. Nosotros, no sé si ya hayan tenido la oportunidad de leer en los boletines la reseña de cómo Dios inició esta iglesia, pero yo creo que nuestra evidencia mayor es que tenemos 140 años en la que Dios ha estado bendiciendo esta iglesia y ha estado con nosotros en todo momento. En el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. ¿Llamados por quién? Llamados propiamente por Dios. Pablo había sido el instrumento humano que Dios había usado para la fundación de esta iglesia. Pero el creador de esta iglesia no era Pablo, era Dios. Dios los había escogido a los corintios desde antes de la fundación del mundo y en su momento comenzó a llamarlos a salvación y a congregarlos como iglesia. Esto es algo, mis hermanos, que debemos de tomar en cuenta al celebrar este 140 aniversario. Dios es el originador, es el dueño absoluto de la iglesia. Él nos compró con la sangre de su Hijo y nos conectó uno a uno. Es increíble cómo vimos, cómo la providencia divina fue uniendo en el pasado a algunas familias, la familia Villicañas, la familia Planas, la familia Gómez, la familia Huerta, la familia Sierra, por nombrar algunas de las muchas familias que han servido en esta iglesia. Cómo Dios empezó a conectar más y más personas para formar esta iglesia. Y Dios es quien lo sigue haciendo. Sigue trayendo familias nuevas a la iglesia. Una iglesia en donde Él manifiesta su presencia especial cada domingo. Cuando su iglesia se reúne para adorar al Señor en el nombre del Señor. De manera que al hacer memoria de lo que Dios ha estado haciendo en esta iglesia a través de estos 140 años, nunca debemos olvidar que fue Dios el que movió los hilos de la providencia para que hoy haya un grupo de creyentes aquí en el centro de Toluca, exaltando su nombre y proclamando el Evangelio. Cada uno de los creyentes que a través del tiempo se han congregado aquí, en este lugar, han sido objetos de una extraordinaria obra de gracia,
por medio de la cual pasamos de muerte a vida. Dice Efesios 2:1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y más atrás en el capítulo 1, versículo 18 y 20, el apóstol Pablo está orando por los efesios. Y Pablo dice: yo le pido al Señor, abra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuáles son las grandiosas promesas a las que Él nos ha llamado y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros, los que creemos según el poder que levantó a Cristo de los muertos. Hay personas que creen que creer es fácil y ven la iglesia como si fuera una especie de club. Y algunos se atreven a preguntar: ¿cuáles son las normas para unirse en este club? Creer. ¿Es eso? Yo creo. No, hermanos. Creer en Cristo, como la Biblia dice. Creer en Cristo, abrazar a Cristo en arrepentimiento y fe, es un milagro tan portentoso que dice Pablo, que para que estos efesios pudieran creer en Cristo, el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos tuvo que obrar en sus corazones. Así de difícil o de imposible es creer en Cristo por nuestras fuerzas. Así que, hermanos, me gustaría que miraran a su alrededor, pero muy discretamente, y miren con un sentido de asombro, porque cada uno de los creyentes que se encuentran a su lado, así de imperfectos como son un milagro de la gracia de Dios. Cada creyente que se encuentra a su lado es un muerto que pasó a la vida por el poder de la gracia de Dios. Esta iglesia de Corinto tenía muchos problemas, pero Pablo quería que sus miembros valoraran el hecho de haber venido a ser parte de una comunidad especial. Vean de nuevo el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús. En otras palabras, apartados para Dios por medio de Cristo y declarados completamente justos por causa de Él. Eso es lo que significa ser cristiano. Es estar unido a Cristo por la fe, de tal manera que por medio de su muerte nosotros somos perdonados de nuestros pecados en el tribunal de Dios. La justicia perfecta de Cristo ha sido puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Nuestro estatus legal ha cambiado completamente en la presencia de un Dios perfectamente santo y perfectamente justo, al que Él no conoció pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ese es el mensaje del Evangelio. Hermanos, déjenme decirles algo. La salvación es por obra. ¿Lo sabían? La salvación no es gratis, pero no es por tu obra ni por la mía, sino por la obra de Él, por la obra que hizo Jesús viviendo una perfecta vida de obediencia y luego muriendo en una cruz por nuestros pecados. Así que la salvación es gratis, pero no porque sea barata, sino porque alguien pagó el precio hasta el último centavo. Y si tú eres cristiano y si en verdad te has arrepentido de todos tus pecados y has confiado únicamente en Cristo para la salvación de tu alma, no eres tú, es la santidad de tu Salvador la que ahora te hace digno en la presencia de Dios. Y Dios nos ve en Cristo. Pero todavía hay algo más. Dios no solo ha cambiado nuestro estatus legal por causa de Cristo,
sino que también está haciendo una obra en nosotros, por medio de la cual nos está transformando poco a poco para que reflejemos el carácter de Cristo más plenamente, para que nos parezcamos cada vez más a Él. Eso es lo que los teólogos llaman santificación progresiva. Es por eso que Pablo dice en el versículo 2, que ellos fueron santificados en Cristo Jesús. Esto ya pasó. Llamados a ser santos, por fin. ¿Ya fuimos santificados o tenemos que ser santificados? Sí. ¿Cuál de las dos? Sí, las dos. Ya somos santos en Cristo, pero ahora debemos de crecer en santidad. Esto es como lo que ocurre en el matrimonio cuando un hombre y una mujer van delante del Señor y contraen matrimonio. Por medio de ese vínculo llegan a ser uno, pero eso no significa que en la práctica se va a manifestar igual en todos los matrimonios de la misma manera. Ya Dios nos hizo santos si somos creyentes. Yo recuerdo hace muchos años, cuando el Señor llegó a mi vida, lo primero que me llamaba la atención era cuando hablaban de los santos, que eran hombres temerosos de Dios, hombres bondadosos, hombres amorosos, hombres honestos, hombres honrados. Y entonces, conociéndome como yo me conocía, dije, yo nunca voy a ser un santo. Pero para sorpresa mía, cada vez que leo la Biblia, yo soy San Ramón. Porque ya Dios nos santificó en Cristo. Pero ahora tenemos que seguir creciendo en santidad. Y esa santidad tiene que manifestarse más en la práctica a medida que empezamos a vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Y eso significa que vamos a tener inconvenientes en la iglesia, porque todos somos una obra en remodelación. ¿Saben por qué hay tantos problemas en una iglesia? Porque todos estamos en remodelación, nos están haciendo igual que Cristo, y a veces eso es molesto, sobre todo cuando están remodelando al que está al lado de nosotros. Pero nosotros no nos debemos de olvidar que también nosotros estamos siendo remodelados. Somos una obra en la que estamos todos. Todavía hay algo más. Debido a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, todo el castigo que todos merecíamos por nuestros pecados fue desviado hacia Él. De tal manera que lo único que recibimos de la mano de Dios es su gracia y su paz. Y aún en aquellos momentos en que las circunstancias en nuestro alrededor se tornan muy difíciles. Dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo único que nosotros recibimos de la mano de Dios es su gracia y su paz. Y aún en aquellos momentos cuando Él tiene que disciplinarnos, es por amor, no es por odio, ni por castigo. Esa es otra de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Estamos en paz con Dios y cada segundo de nuestra vida disfrutamos de su gracia. Un ministro del pasado, William Holt se llama, decía, cuando dirijo mis ojos hacia mí, solo veo vacío y debilidad. Pero cuando miro a Cristo, solo veo plenitud y suficiencia. Y ahí, mis hermanos, otras de las bendiciones que todos los creyentes disfrutamos únicamente por el hecho de estar en Cristo. Bendiciones que ninguna circunstancia de esta vida, por terrible que sea, nos puede quitar. Llámese enfermedad, llámese necesidad económica, llámese desamor, llámese desolación, tristeza. Así que si tú eres cristiano, mi hermano y mi hermana, tú no eres digno de lástima, porque más difícil que esté tu situación en este momento, ¿saben cómo nos ve Cristo? Si somos verdaderos creyentes,
Dice Mateo 25 que en el juicio final, en el día del juicio final, Cristo nos dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, eso es lo que somos, los benditos de Dios. Pablo continúa esta carta dando gracias por todo esto. Y en el versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Escucharon eso? Por la iglesia de Corintio, gracias doy a mi Dios por vosotros. Pablo está resaltando lo que él ha mencionado antes en el versículo 3. Ellos eran recipientes de la gracia de Dios en Cristo. Y una vez más, miren a su alrededor discretamente e identifica a aquellos de los que tienen razones para pensar que son cristianos. Porque a pesar de sus debilidades, también pueden ver aquí enfrente, también nosotros tenemos debilidades. A pesar de los rasgos de carácter que no te gustan de él o de ella, a pesar de que ese hermano o hermana ha sido un obstáculo en tu carrera, cada uno de ellos es un recipiente de la gracia de Dios. Así es como debemos de ver a los creyentes. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que estos hermanos, que a veces resultan difíciles de soportar o de los cuales difieres en algunas cosas que no son trascendentes para la salvación, son hombres y mujeres favorecidos por Dios a causa de Cristo? Tú, cada vez que los veas a ellos, tú estás viendo un vaso de gracia. Y si eres un verdadero creyente, deberías notar que esa fue la perspectiva de Pablo para traer acciones de gracia por esa iglesia que le estaba haciendo la vida tan difícil. Algunos teólogos dicen que el aguijón que Pablo tenía en la carne era la iglesia de Corinto. Es para que tengan una idea de lo que la iglesia le estaba haciendo al apóstol Pablo. Nosotros solo mandamos al quirófano al pastor Rodolfo, pero ya gracias a Dios ya se está recuperando. Sin embargo, la gratitud de Pablo ni era forzada ni era ocasional. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Tengo una pregunta. No me la tienen que contestar, ¿verdad? ¿Te encuentras a menudo dando gracias por los líderes de esta iglesia? Sé que hay algunos invitados hoy y los invitados piensan en los líderes de su iglesia. ¿Con qué frecuencia dan gracias por ellos o por los miembros de su iglesia? ¿O te resulta más fácil criticarlos y quejarte de ellos? Yo no sé cuál es su percepción, pero cuando yo leo estos capítulos me doy cuenta que debo de crecer en la vida cristiana, porque es muy fácil quejarnos en vez de que estemos agradecidos. Mis hermanos, yo tengo la convicción que la vida de muchos cristianos sería revolucionada, y estoy usando esta palabra porque creo que es la palabra correcta. Yo creo que la vida de muchos cristianos sería revolucionada si tomaran la decisión de hacer un experimento. Si tomaran un mes sin quejarse de ningún miembro de la iglesia. Y en ese mes, nada más vamos a estar dando gracias por ellos. ¿Se atreverían a hacer este reto? Un mes. Comienza con un mes. La idea sería que lo hiciéramos toda la vida. No me voy a quejar de ningún hermano este mes. Y cada vez que me acuerde de un miembro de la iglesia, voy a encontrar razones por las cuales darle gracias a Dios. Porque si el apóstol Pablo pudo encontrar
motivo de acción de gracias por la iglesia de Corintios, yo estoy completamente seguro que nosotros tenemos razón para darle gracias a Dios por nuestra iglesia. Tal vez alguno piense que no es fácil, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo el mismo texto nos puede ayudar a ver por qué vamos a dar gracias. Dice el versículo 5, doy gracias a Dios, dice Pablo, por los corintios, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Y es obvio que Pablo no está refiriendo aquí a riquezas materiales, aunque algunos hermanos de Corinto tenían buena posición económica. Pablo se está refiriendo a riquezas que todos ellos compartían solo por el hecho de estar en Cristo. Pablo dice aquí, en los creyentes que habían sido enriquecidos en todas las cosas en verdad, tenían valor, y era un valor eterno. Más adelante en 1 Corintios 3, 21, 23, Pablo dice, así ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Nosotros somos herederos de Dios juntamente con Cristo. Y ahora, de manera muy particular, Pablo menciona que ellos habían sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué significa eso? Que ellos poseían el mensaje que ningún ser humano haya podido escuchar jamás. Dios les había dado la capacidad de comunicar ese mensaje a otros, en toda palabra y en toda ciencia. Mira, mi hermano, yo no sé cuál es su grado académico de todos. Yo no sé cuánto conocimiento tú hayas podido acumular a lo largo de toda tu vida. Aunque quiero que sepan que Villada tiene fama de hermanos y hermanas muy preparados. Pero si tú eres cristiano, tú conoces algo más importante que cualquier conocimiento que haya podido adquirir el incrédulo más inteligente y más preparado del mundo. Tú conoces lo más importante. Dios te ha dado a conocer en el Evangelio cuál era tu condición delante de Él. Dios te ha dado a conocer cómo encontrar en Cristo el perdón de todos tus pecados, el don de la vida eterna. ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Cómo se supone que debemos de vivir aquí y ahora? ¿Y qué pasará contigo cuando tengas que pasar por el umbral de la muerte hacia la eternidad? Tú conoces todo eso por el Evangelio. Ninguna persona, por inteligente y preparada que sea, que no conozca estas cosas de Cristo, tiene razón para sentirse satisfecho por lo que ha podido ser a lo largo de su vida. Pero cuando llegue la hora de verdad, cuando él esté en el lecho de la muerte, ni sus libros, ni sus títulos le servirán de nada. Pero todavía hay algo más. En el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. En otras palabras, Dios les había dado el privilegio de confirmar la veracidad de la obra del Evangelio en sus vidas. Al transformarlos, Dios confirmó la verdad del Evangelio. Todo verdadero cristiano puede identificarse con esa frase que alguna vez alguien dijo: aunque yo no soy ahora lo que quisiera ser, por la gracia de Dios soy lo que era, y por esa misma gracia soy lo que seré. Todos quisiéramos ver más cambios en nuestras vidas, ¿no es verdad? Hermanos, por la gracia de Dios no somos lo que éramos.
y por esa misma gracia ahora somos lo que vamos a ser. Decía E. Lewis, así siempre dice, el autor británico, que si nosotros pudiéramos contemplar hoy cómo será los creyentes cuando estén glorificados, estaríamos tentados a adorarlos. Seremos glorificados, compartiremos la gloria de Cristo. Dios está obrando en los creyentes poco a poco, pacientemente, conformándonos cada vez más a la imagen de su Hijo. Y esa transformación confirma, dice Pablo, la verdad y el poder del Evangelio en nuestras vidas. Versículo 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo amplía lo que Pablo acaba de decir en el versículo 5. Dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ¿recuerdan? Ahora dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. Estos creyentes en Corinto habían sido favorecidos por Dios en abundancia de dones espirituales, y a través de esos dones ellos podían edificarse unos a otros. Por un lado, esta iglesia tenía muchos problemas que tenían que ser corregidos, pero al mismo tiempo ellos tenían el potencial para que este cuerpo de creyentes pudiera seguir creciendo en su fe, porque había dones espirituales. Miren, mis hermanos, es por eso que el diablo quiere hacer todo lo posible para indisponer a los creyentes con su iglesia, aislarlos del resto de los miembros, porque él sabe muy bien que el crecimiento en gracia no es un proyecto individual, es un proyecto de equipo, es un proyecto de comunidad. Y es increíble cómo los creyentes creemos en sus mentiras y nos divorciamos emocionalmente de la iglesia. ¿Han oído ustedes alguna vez algún hermano que diga, en iglesia no hay amor? ¿Saben que cada vez que un cristiano, miembro de una iglesia, dice, en iglesia no hay amor, él está haciendo algo ahí mismo? Él se está apartando de la iglesia como si él no fuera parte de eso. Hay un ejemplo que les quiero compartir. Hay un hombre sentado en una banca de un parque y llega otro hombre y se sienta al lado de él. Y en eso pasa una mujer y le dice uno al otro, ¿ves a esa mujer que va ahí? Y el otro asienta con la cabeza. Esa mujer es tan desdichada que en su casa no se puede vivir. Hay puros gritos y se maldice todo el tiempo. Hay contiendas tras contiendas y contiendas. Su matrimonio es un infierno. Y el otro le pregunta, ¿tú cómo sabes? Y el otro le responde, es mi mujer. A lo que el otro hombre le responde, no es que ella tenga un mal matrimonio, es que ustedes tienen un matrimonio que es un infierno. Así que nunca te separes de la iglesia, porque tú eres parte de la iglesia. Lo que quiere decir que eres parte del problema y eres parte de la solución. El diablo sabe que tú necesitas la iglesia, que los hermanos necesitan los dones que Dios te ha dado a ti y que tú necesitas los dones que Dios le ha dado a tus hermanos. Por otra parte, Pablo le dice también a estos cristianos de Corinto, vivan con una esperanza que de ninguna manera será frustrada, la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Independientemente de las frustraciones que tú hayas podido tener a lo largo de tu vida o las que puedas estar afrontando en este momento, hay algo que puedes esperar con toda certeza.
algo de lo que tú no serás frustrado. Nuestro Señor Jesucristo volverá. Nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria por los suyos y los transformará en el cuerpo de la humillación nuestra. Y para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Lo más grandioso que habrá en el cielo no serán las puertas de perlas, ni las calles de oro. Será que podemos ver a nuestro Señor Jesucristo por todos lados. Y lo segundo, más grandioso, es que estaremos con Él. Y si todavía no estás convencido del amor que tenemos que tener por nuestra iglesia, vamos a leer el versículo 8 y 9, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Escucharon esto, mis hermanos? Dios se ha comprometido consigo mismo a preservarnos hasta el fin y presentarnos delante de Él irreprensibles. Dios se ha comprometido consigo mismo a hacer eso. Eso depende de mí, dice Dios. Dios te preservará a lo largo de tu carrera y Cristo estará al lado tuyo en el juicio para mostrar las marcas de su cuerpo que fue traspasado en el Calvario, para que sepan todos ahí que tú no tienes cuentas pendientes con la justicia de Dios. Jesús dice: yo pagué por sus pecados. Dice Pablo: fiel es Dios, y Él nos unió con Cristo con un vínculo indisoluble. En donde esté Cristo, ahí estaremos nosotros por los siglos de los siglos. Y mientras esperamos el cumplimiento de esta promesa, podemos gozarnos con Él, con el hecho del cielo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y no en virtud de lo que nosotros podamos llegar a ser, y es únicamente por la causa de nuestra unión con Cristo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta al leer este pasaje, el lugar tan prominente que Cristo ocupa desde el primer versículo hasta el 9. Es Cristo, Cristo, Cristo de principio a fin. Es por Cristo que fuiste salvado, es por Cristo que tú fuiste llamado, es por Cristo que fuiste traído a esta iglesia, es por Cristo que vas a ser preservado, es por Cristo que vas a ser aceptado en el cielo. Hay cosas que nosotros decimos: esto fue inolvidable. Hay cosas que nosotros no debemos olvidar. Dios nos ha bendecido en Cristo, y esto es algo que ninguna aflicción de este mundo nos puede quitar. No olvides esto, hermano, porque si tú lo haces, te colocarás en una posición muy vulnerable ante los ataques del enemigo de nuestras almas. Pero tampoco olvides que todas estas bendiciones que son tuyas por pura gracia de Dios son compartidas con todos aquellos que por esa misma gracia pertenecen a la iglesia, igual que tú. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué te parece si alguien te dijera, mi hermano: yo contigo hasta el fin del mundo, pero tu esposa me cae como una patada en el estómago? ¿Qué tú le dirías? No te preocupes, mientras tú y yo nos llevemos bien, no hay problema. Claro que no, tú y tu esposa son uno. Pero ¿qué tal nosotros decimos a Jesús: Señor, contigo hasta el fin? Pero tu esposa, yo no la soporto. La esposa por la que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario,
la esposa que Él ha hecho recipiente de su gracia, la esposa que Él está santificando para presentarla a sí mismo como una novia radiante en el día de la boda del Cordero, y tú la estás menospreciando, y tú le estás diciendo a Jesús: perdóname, pero yo a tu esposa no la aguanto, no la soporto. Así que lo que estamos celebrando aquí, mis hermanos, es la forma como Dios ha manifestado su gracia y su poder en Cristo para la gloria de Cristo a través de estos 140 años. Que el Señor siga bendiciendo a nuestra amada iglesia, que el Señor siga poniendo en nuestro corazón el amor por cada uno de nuestros hermanos, y que nosotros podamos reflejar lo que Él hace aquí en nuestra iglesia. Oremos. Bendito Padre, gracias te doy, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo, Señor, porque tú, Señor, nos has permitido, Señor, gozarnos también con tu palabra, Señor. Permite, Señor, que me pueda llevar este reto, Señor. Permite que pueda yo empezar a partir del día de hoy, Señor, a orar por cada uno de mis hermanos, a no quejarme de ellos, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Guárdala, Señor, de todo mal. Y permite, Señor, que nuestras nuevas generaciones sigan haciendo de esta iglesia lo que tú siempre has tenido en mente. Te la ponemos en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.